Hola chicos, bienvenidos a este módulo de apoyo virtual de ingreso a la universidad. Mi nombre es Diego Garzón, yo soy filólogo en lenguas clásicas de la Universidad Nacional. Voy a estar con ustedes brindándoles apoyo para lo que es el módulo de raíces griegas. Bueno chicos, el examen de la Universidad Nacional es un examen que utiliza lecturas técnicas, lecturas complejas, en las cuales ustedes muy seguramente se van a encontrar con una gran cantidad de términos desconocidos. La intención de las raíces griegas radica particularmente en que si yo conozco la raíz o la puedo trabajar o puedo tener una forma o una herramienta de descifrarlas, voy a poder encontrar el significado de esas palabras, y por eso esto me va a dar mayor refuerzo en cuanto a lo que va a ser nuestro análisis de texto para el examen de la Universidad Nacional. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es darles unas pautas de estudio para que ustedes puedan ir reforzando este módulo, ya para que cuando lleguen las clases presenciales nos encontremos y podamos solucionar dudas y demás de lo que haya. Entonces chicos, lo primero que vamos a hacer es vamos a mencionar un poco lo que es la historia del griego, del latín. En el aula virtual ustedes van a encontrar una serie de archivos PDFs que les he recopilado para que pues ustedes puedan profundizar más acerca de todo lo que les voy a mencionar ahorita en este momento. Lo segundo que vamos a hacer, pues vamos a mirar las vocales, las características de vocales y consonantes tanto en el griego como en el latín, dar unas pautas para aprender el alfabeto griego, que es importante, pues este alfabeto se utiliza como simbología en muchas ciencias y en muchas áreas en las que ustedes también se están preparando para presentar el examen. Y dejaríamos también entonces unas pautas para que se estudie y se realice como tal el taller. Ya las dudas que tengan, pues en el momento en que se habilite la plataforma para estas dudas, estaré presente y estaré dispuesto a resolver cualquier inquietud. Entonces, bueno chicos, por ahora lo primero que vamos a decir, vamos a empezar a trabajar con lo que es un poco la historia del griego y la historia del latín. Entonces, acá ustedes pueden ver un cuadro. Entonces, este cuadro que les presento acá es un cuadro así muy a grandes rasgos de lo que es la familia lingüística indoeuropea. Se cree que el indoeuropeo, o lo que se llamó en algún momento el proto-indoeuropeo, que sería el primer indoeuropeo, ya nos encontramos frente a esa primera raíz griega que es proto, que significa principio, comienzo, y es una lengua que teóricamente se debió hablar en el mundo, el hombre lo debió haber hablado aproximadamente 7000 años antes de Cristo. ¿Por qué les digo que es una teoría? Porque no existe hasta el momento una prueba física, una prueba material de esa lengua, es decir, no existe una escritura. Entonces partimos de una idea particular, que a todos en algún momento nos han definido la palabra, pues, bueno, es algún concepto importante que vamos a trabajar, que hay que definir. Nos han definido la palabra como una secuencia de letras. Eso teniendo en cuenta frente a una palabra escrita. Pero la palabra como tal, en el sentido estricto, valga la redundancia, en el sentido estricto de la palabra la vamos a entender nosotros como una secuencia sonora. Una secuencia sonora que trae consigo un significado. Porque si yo les estoy hablando de el indoeuropeo y el proto-indoeuropeo, que son lenguas que debieron haberse hablado hacia el 7000 a.C. aproximadamente, y tenemos que en la historia de la humanidad la aparición de la primera escritura es hacia el 4000 a.C. con la aparición de la escritura cuneiforme dentro del imperio o del pueblo sumerio. Solo hasta ese momento, solo hasta el 4000 a.C., siglo V, siglo IV, es el momento en el que aparece palabra escrita. Si nosotros definimos palabra como secuencia de letras, diríamos entonces que los pueblos anteriores, o que el hombre antes de la aparición de la escritura no hablaba. Por esta razón, pues nosotros no tenemos una prueba física, no tenemos una prueba material, pero existen algunas cierto tipo de herramientas. Una herramienta principal nosotros la conocemos o la llamamos la lingüística comparada,
Y la lingüística comparada nos permite pues básicamente eso, comparar lenguas para poder hipotetizar un ancestro común. Entonces, por ejemplo, algunas de las lenguas, esta parte ya la mencionamos, de las principales lenguas indoeuropeas o las lenguas indoeuropeas que sobreviven hoy en día más habladas tenemos por ejemplo el inglés, y hoy en día que hablamos tanto en este concepto que tenemos de la pandemia, la forma stay, el verbo stay, que en inglés significa permanecer, quedarse, estar. Y tenemos pues particularmente acá la composición de la palabra por una raíz st, que es esta raíz que tenemos acá. En el español tenemos más clara esa palabra, que sería la palabra estar, que compone la misma raíz y por ende compone el mismo significado. Podemos irnos más atrás en el tiempo y llegamos al latín. Entonces en el latín encontramos este verbo, sisto. El verbo sisto, que también presenta la raíz st y por ende también va a significar estar. Vamos al griego. Tenemos la forma histemi, la forma verbal histemi en el griego clásico, y tenemos también la presencia de la raíz st. ¿Qué podemos suponer cuando vemos la presencia de la raíz, de esa misma raíz en ciertas lenguas, tanto modernas como antiguas? Lo único que podemos suponer es que tienen un ancestro en común, que pertenecen a un mismo árbol lingüístico, y a este árbol lingüístico pues lo vamos a llamar la familia indoeuropea. Porque particularmente la llamamos la familia indoeuropea? Lo que nos habla la teoría es que es una lengua que se desarrolló y se repartió por varios lugares del mundo, particularmente por Europa y por algunos lugares del Medio Oriente hasta llegar a la India. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso acá de lo que son las lenguas itálicas, que son las lenguas que se van a desarrollar dentro de la península itálica en la antigüedad, y tenemos pues el desarrollo del latín, que es un compuesto de lenguaje hitita que traen los troyanos después de la caída de la guerra, después de la caída de su ciudad en la guerra, inician un viaje hacia el Mediterráneo y ahí se van a encontrar con el pueblo etrusco y con el pueblo latino. La mímesis de ellos junto con la mímesis de su lengua pues es lo que va a producir el latín, y por ende también a la par va a permitir el surgimiento del pueblo romano. Del latín pues vamos a tener las lenguas romances, de las que hablaremos en un momento, que es y el latín es una de las lenguas que más nos interesa en este módulo. Por otro lado tenemos lo que son las lenguas griegas. Entonces, dentro de las lenguas griegas, el desarrollo de la lengua griega como tal, tenemos un griego micénico. Cuando hablamos del griego micénico también pues para contextualizarlos voy a dejarles algunas lecturas sobre lo que es la Grecia micénica y la Grecia premicénica o Grecia minoica. El griego micénico es el dialecto más antiguo hablado por el pueblo griego. Se empieza a desarrollar aproximadamente 1400-1500 a.C. y es este griego micénico en su transformación el que va a dar paso al griego que ya vamos a tener en la gran mayoría de los textos, que es el griego clásico, el griego de la época de oro ateniense, el griego hablado por los filósofos. Dentro de todo este compendio de lo que es el griego clásico nos falta mencionar un dialecto muy importante, que es el dialecto sáfico-lesbio, que se desarrolla particularmente se desarrolla en la isla de Lesbos, en la región oriental de Grecia, en el mar Egeo, y es uno de los dialectos más, digámoslo así de una u otra manera, más oscuros, pues la única representante que tenemos de esa lengua, Safo de Lesbos, por ser chica y por la temática de algunos de sus poemas, aunque también hizo poesía épica, hizo que se perdiera casi totalmente su producción, aunque historiadores como Heródoto mencionan que la producción literaria de Safo fue grandísima. Lo que nos queda hoy en día es muy poco, realmente no tenemos más de 7 poemas, y de ellos solamente 2 o 3 completos. Pues eso se debe mucho también a la quema de la biblioteca de Alejandría, al paso por la Edad Media y por los nuevos conceptos
humanos y los conceptos, la visión del hombre y frente a la visión de la mujer que va a tener la Edad Media. Tenemos un desarrollo particular que es el que vemos acá, que estoy marcando con el cursor del mouse, que se conoce como griego koiné o griego común. Recuerden que cuando nosotros hablamos de común estamos poniendo el término al mismo nivel lingüísticamente hablando del término vulgar y corresponde a lo hablado, al griego o a la lengua que se habla que es la que utiliza la gente para comunicación. Dentro de las lenguas clásicas nosotros hacemos dos grandes divisiones. Una, la lengua clásica como tal, que pertenece o corresponde directamente a lo que son los textos, y otra que es la lengua vulgar, que corresponde directamente a lo que es lo hablado. Y en ese dialecto koiné, que es el dialecto hablado como tal, que se va a dar posterior a la época clásica griega, que estamos hablando del siglo IV y finales del siglo V, y se va a desarrollar posteriormente, y digamos que el gran legado que nos va a dejar a nosotros esta vertiente del griego, este dialecto del griego, son los libros, los evangelios, todos los evangelios escritos en griego koiné. Y ya del desarrollo particular que tiene el griego koiné durante la Edad Media es que se nos va a desarrollar el griego moderno. Tenemos particularmente otras lenguas indoeuropeas importantes, que son las lenguas germánicas, dentro de las que encontramos modernas hoy en día el alemán, el inglés, las lenguas indoiranas, que son las que permiten hacer esa conexión de Europa con la India y de Europa con Oriente. Estamos hablando de los dialectos indios antiguos, entre los que encontramos particularmente los más importantes, que es el sánscrito, que es la lengua indoeuropea más antigua de la que nosotros tenemos registro y tenemos una escritura. Y las lenguas persas, hoy en día de las lenguas persas sobrevive el farsi. Y las baltoeslavas, que son lenguas del norte de Europa. Tenemos por otro lado las lenguas celtas, que las lenguas celtas son lenguas que se van a hablar particularmente en lo que hoy en día es Francia, en la época del Imperio Romano conocido como la Francia, en algunos lugares de Hispania y en algunos lugares de Britania, lo que hoy en día corresponde a los países de Francia, España e Inglaterra. Bueno chicos, entonces del latín hablábamos y decíamos que el latín tiene dos grandes vertientes. Por un lado, la vertiente clásica. Cuando hablamos nuevamente del latín clásico estamos hablando particularmente del latín de textos. El latín, pues por el auge que tuvo el Imperio Romano, la expansión que tuvo el Imperio Romano y demás, se va a transformar, se va a ir por toda Europa, va a llegar inclusive hasta Oriente, y particularmente para el caso europeo, su desarrollo posterior a la caída de Roma va a permitir el surgimiento de las famosas lenguas romances. Entonces, bueno, vamos a mirar acá una tablita de las que son las lenguas romances. Una tablita de las lenguas romances. Entonces, las lenguas romances más habladas hoy en día, particularmente son la lengua griega. Las lenguas romances más habladas hoy en día, particularmente tenemos el español, tenemos el catalán, tenemos el francés. Entonces, bueno, acá ya en el cuadrito que ya logré encontrar, tenemos las principales lenguas romances. Entonces, tenemos un desarrollo francés que se desarrolla a la mano de un, llamémoslo así, un proto-italiano, y que va a permitir el desarrollo del francés mezclado con algunas lenguas celtas. El italiano va a tener un proceso similar y se va a desarrollar particularmente en toda la península itálica. Tenemos el sardo, hablado en la isla del Cerdeña, que es una isla del mar Mediterráneo. Tenemos otros como el dalmático, el rumano, que sobrevive hoy en día, que es la lengua oficial, el idioma oficial de Rumania, y se habla en algunos países como Yugoslavia, como Bulgaria, y sus vertientes. También tenemos el búlgaro. Tenemos de las más cercanas a nosotros, que son las lenguas romances desarrolladas en la península ibérica, entre las que sobreviven hoy en día tenemos el portugués, que además de ser hablado en la península ibérica, por el descubrimiento de América y la posterior conquista por los imperios europeos, vamos a tener un nuevo desarrollo del portugués en Brasil, que es la América portuguesa.
Tenemos el gallego. El gallego es un dialecto que hoy en día se habla muy poco, se habla más que todo en comunidades rurales entre la frontera entre España y Portugal. El castellano, que es equivalente al español, y se inicia a formar, se inicia a hablar dentro de lo que es el Reino de Castilla, por eso recibe ese nombre. El primer referente escrito que nosotros tenemos de castellano es el Cantar del Meu Cid, que es el poema épico de nuestra lengua. Y por otro lado tenemos el catalán. El catalán, como el castellano, como el gallego y el portugués, son lenguas que se desarrollan en su gran mayoría de latín, en una segunda medida de lenguas árabes, de los pueblos árabes musulmanes que van a consolidar lo que es el califato del Al-Andalus y el califato de Córdoba, aproximadamente desde el siglo VIII hasta la expulsión total de los moros de la península ya en el siglo XV. Sobre los más grandes que se hablan hoy en día en lo que es en la región de España son el castellano y el catalán. Inclusive hoy en día la región de Cataluña busca la independencia de España porque no hablan su lengua, y al no hablar su lengua pues no se consideran el mismo pueblo. Bueno chicos, entonces como les venía diciendo, les dejaré en el aula virtual unos textos y unos PDFs para que ustedes sigan profundizando sobre esta parte, y cuando nos veamos en las clases pues ustedes ya sean unos duchos en lo que son lenguas indoeuropeas y en lo que son lenguas romances. Entonces bueno, ya hablamos un poco de la familiaridad lingüística, ahora me gustaría mostrarles algo de cómo es el desarrollo escrito de estas lenguas en lo que va a ser el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Entonces, la primera escritura que aparece en el mar Mediterráneo, particularmente al sur del mar Egeo, es una escritura conocida como lineal A. Bueno, acá les dejo, agrandemos esta imagen. Como ustedes saben, las primeras escrituras de la historia de la humanidad son escrituras que aparecen sobre tablillas de barro, tablillas de arcilla, que pues permiten, por lo blando del material, permiten que utilizando puntas metálicas o utilizando algún tipo de artefacto puntudo, digámoslo así, se puedan labrar unos tipos de letras. Entonces esta es la primera escritura de la que nosotros tenemos registro en todo lo que es el mundo griego. Es la escritura correspondiente al pueblo minoico de la isla de Creta, o lo que se asentó en la isla de Creta, y que se cree, según las teorías que se manejan hoy en día, el pueblo que también habitó lo que fue la mitológica isla de Atlantis. Ellos pues son los primeros en desarrollar esa escritura, presentan unos avances tecnológicos importantísimos en relación a lo que es la época, los que tienen adelantos, bueno, el más importante de todos, que sería el desarrollo de una escritura. Tienen además adelantos en arquitectura y un adelanto muy importante, que es el primer pueblo en hacer la transición de la edad de cobre a la edad de bronce, es decir, empezar a usar el bronce como herramienta en lo que es el mar Mediterráneo. Estamos hablando de una sociedad que habitó aproximadamente hasta el 1600, 1400, 1200, hasta cuando vino como tal la invasión de los pueblos griegos. Estoy seguro completamente que ustedes en el colegio debieron haber leído la Ilíada y la Odisea y deben conocer las historias de Homero. Entonces, Homero menciona a los griegos, los llama los aqueos de larga cabellera. Esos aqueos que menciona Homero son ese mismo pueblo griego micénico del que les mencioné hace un poco, y son ese mismo pueblo que va a arrasar con la civilización minoica, que va a destruir la civilización minoica. Sin embargo, al lograr la conquista de lo que es el pueblo micénico, ellos también van a desarrollar una escritura, y esa escritura la vamos a conocer como la escritura de lineal B. Es una escritura muy semejante a esta. Ellos realmente, ¿qué es lo que van a hacer con este tipo de escritura? Ellos van a tomar, ellos cuando llegan a este lugar se dan cuenta que tiene escritura. Esta escritura lineal A se utiliza para referencias agrícolas, para cuentas de ganado, cuentas de trigo, de cultivo y demás. Y la escritura de lineal B pues va a tomar esta misma idea,
principio va a ser utilizada para esto. Ellos no tienen una escritura hasta el momento. Cuando llegan y ven esta escritura, la adaptan y aparece la escritura del lineal B, que ya es el primer griego escrito del que tenemos registro. Entonces, desafortunadamente, de este lineal A no poseemos información. De este lineal A no poseemos hasta el momento ninguna información. No hemos podido hacer ese recorrido que les mostré en un momento de buscar a través de las lenguas, a través de la comparación de lenguas para encontrar un parentesco lingüístico. No lo hemos logrado y por ende pues no se ha podido traducir. Ha sido una labor hasta el momento imposible una traducción directa de lo que es el lineal A. Sin embargo, el lineal B, como vemos acá, Google nos dice la escritura del pueblo de Micenas, del imperio micénico de Grecia, que son estos pueblos griegos de los que nos habla Homero. Y acá tenemos pues el desarrollo de su escritura. Posteriormente va a suceder en el mundo griego un hecho importantísimo que va a venir a cambiar la historia del mundo griego como tal, y esa la va a cambiar, lo va a fragmentar, y vamos a entrar a un periodo que dentro de los estudios griegos se conoce como el medioevo griego. Este periodo inicia con el fin de la guerra de Troya, que conlleva a la desaparición de los palacios micénicos, a la desaparición de este pueblo y esta cultura de la que nos hace referencia Homero, y por ende también a la desaparición de la escritura. Es aproximadamente hasta el siglo VIII donde nuevamente los griegos, tenemos una característica particular en ese momento, y es que partimos de una sociedad, como nos la cuenta Homero, completamente militar, 100% guerrera, 100% militar, que en un momento va a tener que volverse una sociedad agrícola y pues va a tomar las características necesarias para llevar esa vida, y en ese momento ya no va a ser necesaria una escritura. Sabemos nosotros también que hacia el siglo VIII, finales del siglo VIII, empiezan a aparecer los primeros pensadores del mundo griego, esos que Aristóteles va a llamar en su metafísica los primeros que filosofaron, comienzan a aparecer en un momento en el mundo griego. Y pues se vuelve a ser necesaria una escritura, la transmisión de esos textos. Aunque la transmisión de estos textos claramente, vamos a aclarar esa parte, no la van a hacer los mismos griegos, porque para ellos la lengua va a ocupar un segundo lugar. Para ellos en principio la palabra escrita no va a tener un valor como el que sí tiene la palabra oral. La sonoridad de la palabra, el conocimiento para los griegos se tiene que transmitir o se debe transmitir a través de la oralidad. Sin embargo, entra la idea de copiar los textos, de poder tenerlos, de poder recopilarlos, pero en principio esta labor va a estar en manos de los esclavos. Es algo muy preocupante porque pues los esclavos no saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a suceder? Aparece un pueblo de Oriente, que es el pueblo fenicio, un pueblo de la zona oriental del mar Mediterráneo, que es un pueblo mercante, que va a llegar a comerciar con los griegos. Este pueblo es un pueblo muy importante para lo que somos hoy en día, pues gracias a este pueblo también al mundo griego va a llegar el papiro, se va a dejar de escribir en tablas de barro y se va a empezar a escribir ya como tal en el primer papel que es el papiro, y aparte nos van a legar el alfabeto. Entonces acá tenemos unos gráficos de lo que son algunas letras en el alfabeto fenicio, y acá por ejemplo podemos ver así en grandes rasgos lo que van a ser en este momento ya tanto griegos como romanos, porque ya al momento en el que aparecen los fenicios empiezan a comerciar con el mundo jónico, con el mundo del mar Egeo y con el mundo del mar Mediterráneo central, ya vamos a tener la presencia de Roma. No vamos a hablar obviamente en este momento de una Roma imperial, estamos hablando de una monarquía romana que es la que va a tener contacto con ese pueblo, y lo que básicamente van a hacer es esto. Entonces ustedes pueden observar acá, tenemos la primera letra del alfabeto fenicio que es la Aleph, y esta pues tanto griegos como romanos lo que van a hacer es voltearla, y al voltearla pues vamos a tener ya la aparición de la representación por un lado del alfabeto latino, la A, y por el otro lado del alfabeto griego, la alfa. Entonces, bueno, básicamente es un proceso semejante el que se va a hacer con todas las letras para que aparezca una grafía. Listo, chicos.
Bueno, entonces, en principio, pues no podemos pensar que ese desarrollo de la escritura se diera inmediatamente como lo conocemos hoy en día, y en principio vamos a tener una aparición de la escritura griega de esta manera. Entonces voy a colocarles lo que les muestro acá en este momento. Es un fragmento de papiro de Homero. Esto es Homero Iliada, canto 8, es un fragmento del canto octavo, donde podemos, bueno, apreciar muy a grandes rasgos, pues, que el alfabeto aparece todo en mayúscula, pegado, sin signos ortográficos y sin signos de puntuación. Acá en este les voy a poner una reconstrucción de lo que es el primer verso de la Ilíada, escrito de esta forma. Esto, pues, por ejemplo, como lo podemos ver en la imagen anterior, donde colocamos la imagen anterior, como lo podemos ver en esta imagen, pues si nosotros miramos un papiro como tal, que digamos, bueno, ¿cómo les explico yo cómo es un papiro? La mejor manera es que ustedes piensen en los rollos de papel de cocina. Ustedes los abren y en cada extremo tiene unos palitos que permite que yo lo esté enrollando por un lado y por el otro para poder ir leyendo, y forman unas tiras grandísimas de papel. Estas, pues la copia estaba encargada por los esclavos. Entonces, pues como vemos acá, ahí es muy complicada la copia, más teniendo en cuenta que al esclavo nunca en ningún momento en el mundo griego se le enseñó a leer y a escribir. Entonces, esa complejidad, digamos, pues yo sé que a todos nos ha sucedido que en algún momento, cuando nosotros estamos leyendo y nos distraen, nosotros perdemos la ubicación que llevamos en el texto. Nosotros, cuando volvemos al texto, podemos encontrar el lugar donde íbamos porque sabemos leer y sabemos escribir. Pero para un esclavo que no lo sabe, que no tiene conciencia de que esto que les estoy mostrando son letras, para ellos estos son símbolos de más, entonces él va a buscar en el momento en el que se pierde, en el momento en el que se distrae, va a tratar de buscar símbolos parecidos para poder seguir la copia. Entonces, por ejemplo, acá en este lugar tenemos esta forma, esta letra, ya ahorita ustedes van a saber qué letra es, y esta lo que va a hacer que, pues, si yo venía acá, comience a copiar desde acá, o si venía acá en este lugar, comience a copiar desde acá, lo que va a hacer que se pierdan partes de los textos o que se repitan partes de los textos. Entonces, a esto, dentro de lo que es el estudio clásico, lo llamamos escolios, y eso es algo lo que hay que identificar cuando se hace un trabajo de reconstrucción. Entonces, bueno, ante, digamos que esa dificultad, y ya posterior a la época clásica y a la expansión de uno de los generales más importantes del mundo antiguo, que es Alejandro Magno, yo creo que todos lo conocen, todos han escuchado hablar de él, saben que la fascinación que Alejandro tenía por el conocimiento más allá de las riquezas de los pueblos, y que esa fascinación lo lleva a hacer que todos los sabios de su imperio, de las tierras conquistadas por su imperio, sean enviados a la capital que él construyó en el norte de Egipto, a la ciudad de Alejandría, para que ellos allá desarrollen su ciencia, para que ellos se dediquen a lo que saben hacer, que es pensar. Posteriormente, ya uno de sus generales, Ptolomeo, va a ser el encargado de iniciar la construcción de la biblioteca. La biblioteca nosotros la recordamos como una de las maravillas del mundo antiguo, como el centro más grande del conocimiento del mundo antiguo, que pues desafortunadamente poco antes de la caída del Imperio Romano va a ser destruida totalmente, y pues en su destrucción vamos a perder gran parte del conocimiento del mundo antiguo. Por caso, los trágicos griegos, Sófocles, uno de los ejemplos que Aristóteles en su poética nos menciona, que tenía aproximadamente 120 tragedias, hoy en día solo tenemos 8. Probablemente se perdieron en la biblioteca. Pero pues la biblioteca de Alejandría se compone como lo que es el centro de estudio, y digámoslo así, puede decirse que es la primera universidad y el primer centro de investigación en la antigüedad. Se estudia filosofía, se estudia gramática, se estudia retórica, se estudia física, se estudia astronomía, se estudia todas las epistemes
que se trabajaron en el mundo antiguo, y junto a ellos pues también va a aparecer por primera vez los esbozos literarios y los esbozos de estudios lingüísticos. Entonces es en este lugar, ya en la Biblioteca de Alejandría, donde nos va a aparecer el más grande gramático del mundo griego, el primero, que se llama Dionisio el Tracio, y Dionisio el Tracio es el primero en estudiar la lengua griega como tal, y dentro de ese estudio de la lengua griega va a proponer que se cambie la escritura, que es cierto que las copias se empiezan a realizar en la Biblioteca de Alejandría. Nada garantiza a los, vamos a decir, a los estudiosos que no se realicen otras copias fuera de lo que es la biblioteca. Entonces él es el que propone que aparezca, que sea un nuevo desarrollo, se termine de instaurar como tal las minúsculas, las mayúsculas, los signos de acentuación, signos de puntuación y demás, y aparece la escritura griega ya de esta manera, como se las estoy mostrando acá en esta imagen. Lo que les estoy mostrando en esta imagen es el principio de la Ilíada, el canto primero, desde el verso 1 hasta el verso 16. Entonces, pues ya pensémoslo, pues no les he puesto a aprender el alfabeto primero porque quería que ustedes se pusieran en el lugar de los esclavos al ver tanto mamarracho y ponerse un poco en el lugar de ellos, de lo que fue el trabajo para copiarlos. Entonces me parece mucho más sencillo, y es la propuesta que se hace en la Biblioteca de Alejandría, que los textos griegos ahora aparezcan de esta forma y no de esta forma, pues buscando que haya una mayor facilidad para la copia del texto. Listo, chicos, este mismo proceso pues también lo va a seguir el latín. Si ustedes van, por ejemplo, por el centro de Bogotá, que hay inscripciones en latín, todavía encontramos un poco la costumbre de escribir todo en mayúscula. Aunque ya no lo encontramos todo pegado, como en principio va a aparecer también, tenemos esa costumbre particular de escribir en mayúsculas. Y pues así, de esta manera es como se va a desarrollar lo que es la escritura griega. Ahora bueno, chicos, antes de nosotros empezar a trabajar lo que es ya el taller del libro, las pautas para el taller del libro, quiero dejar claro acá unos pequeños preceptos importantes que tenemos que mirar. Por ejemplo, partimos de la idea de que las palabras son secuencias sonoras, ¿no? Entonces, tenemos que las lenguas están compuestas de dos grupos grandes de sonidos a grandes rasgos, que son los sonidos vocales por un lado y los sonidos consonantes por otro lado. Pues vamos a mirar acá un poco cuál es el proceso que ustedes tienen que hacer, ya entrando al taller, adelantándonos un poco para que ustedes puedan por ustedes mismos encontrar las raíces. Entonces vamos a mirar, vamos a definir el término vocal. ¿Cómo lo podemos definir? Sabemos ya que es un sonido, pero ¿qué particularidad tiene ese sonido? Entonces nosotros ¿cómo podemos llegar a ello? Encontramos que nuestra raíz es la raíz de esta palabra vocal es esta, la raíz wok. ¿Qué tenemos nosotros que pensar entonces, chicos? Vamos a pensar en palabras que todos conozcamos, ¿sí? Que todos sepamos su significado, que se formen con esa raíz. Entonces, por ejemplo, la palabra invocar, la palabra evocar o la palabra convocar. Las tres palabras se forman con la raíz, se forman con la raíz wok, que por ende, si tienen la misma raíz, tienen que tener un significado en común. Entonces podemos mirar, cuando yo invoco, ¿qué invocamos? Invocamos a los espíritus, entonces tenemos que llamarlos, ¿cierto? Cuando yo evoco algo, digamos, evoco el pasado, evoco los recuerdos, es decir, llamo a los recuerdos. Cuando yo convoco, digamos, convoco a mis amigos, convoco a mis parceros, los llamo para que nos reunamos. Entonces encontramos que en esas tres palabras, que tienen la misma raíz, hay un significado en común. Existe un significado en común, y ese significado en común es llamar. Entonces, etimológicamente hablando, podemos definir las vocales como los sonidos con los que se hablan.
En este momento también les voy a dejar un material, quiero que ustedes revisen ese material sobre lo que es el concepto de casos gramaticales en el griego y en el latín, donde pues se puede entender un poco más claro este concepto de la definición etimológica de la palabra vocal. Entonces, bueno, vamos a dar acá unos preceptos y unas características que van a tener las vocales. Bueno, entonces, partimos de una idea. Una cosa es que nosotros escribamos una letra. Ya les estoy diciendo que las letras son representaciones de sonidos. Entonces, una cosa, chicos, es que nosotros escribamos una letra. Otra cosa es que esa letra represente el mismo sonido siempre. Entonces, pongamos un ejemplo. La combinación CT, digamos por ejemplo en el inglés, palabras como esta. Nosotros no la vamos a pronunciar action, ¿cómo la pronunciamos? Action. Pero esa combinación en el español sí la pronunciamos actual, sí corresponde un poco más, digamos los valores fonéticos que les da el español a los sonidos corresponden un poco más a lo escrito, no como en otras lenguas. Sin embargo, también tengamos en cuenta esto. Voy a ponerles el ejemplo de dos palabras. En este momento quiero que ustedes pronuncien, tengan, digamos, conciencia de lo que está sucediendo en su boca, de lo que está sucediendo, qué pasa con la lengua, qué movimientos hace en el aparato fónico para poder identificar estos sonidos. Tenemos primero la palabra enano y en segunda medida la palabra mango. Si nos damos cuenta, ambas tenemos Ns escritas, pero las Ns de enano, que se van a articular de una manera distinta, no son correspondientes a la N de mango, es decir, no representan el mismo sonido. Entonces partimos de esta idea. El hecho de que en el español, sonoramente, afortunadamente es una de las cosas sencillas del español, solamente vamos a tener como tal 5 vocales puras y escribimos solo 5 vocales puras. Pero eso no quiere decir que en todas las lenguas del mundo suceda lo mismo. Entonces, este primer concepto que yo les coloco acá para clasificación de vocales se conoce como grado de apertura. Nosotros nos han clasificado siempre vocales como un grupo de vocales abiertas y un grupo de vocales cerradas. Es una clasificación en la que yo nunca he estado de acuerdo porque la E nos la incluyen entre vocales abiertas, pero si yo la comparo con la A, ya no es abierta, ya es una vocal cerrada. La clasificación de las vocales no se entre abiertas y cerradas, se da según su grado de apertura. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas vocales, como les coloco acá en la flecha, que abren más la boca al momento de pronunciarlas que otras que cierran más. Es decir, hay unas vocales que abren más frente a otro grupo que cierra más. Pero no podemos como tal encasillarlas dentro de abiertas o cerradas, porque algunas abiertas pueden ser cerradas dependiendo de con qué las, digamos, dependiendo de con qué otra vocal, con qué otro sonido las comparo. Por otro lado, tenemos acá ya particularmente, entonces acá les coloco un ejemplo. Otra característica que tienen las vocales en lo que son las lenguas clásicas, particularmente el griego y el latín, por ahora vamos a prestar atención solo en esta parte, que se conoce como cantidad vocálica. Entonces, si ustedes ven acá, yo les tengo una secuencia de 5 vocales con una línea encima. Esa línea encima quiere decir que la vocal tiene una duración mayor en su pronunciación que este otro ciclo de vocales a las que les coloco como un tipo de gorrito. Las que tienen la línea las conocemos como vocales largas, que en teoría duran un poco más en la pronunciación. Y en la otra columna tenemos las que son las vocales breves, que en teoría duran un poco menos en su pronunciación. ¿Por qué les digo que en teoría, chicos? Porque pues ninguno en nuestra época ha viajado al pasado a escuchar cómo hablaban los griegos y cómo hablaban los romanos, y no tenemos ninguna grabación de audio de ellos. Todo parte de su posición viendo que pues las lenguas que se han desarrollado, que existen hoy en día y que se desarrollaron a partir de ellas, las comparamos y llegamos a esa hipótesis. Listo. En cuanto a los otros sonidos que nosotros tenemos que corresponden a las lenguas, el otro gran grupo de sonidos que son los sonidos consonantes. Entonces, dentro de estos sonidos consonantes, esta parte que fue la del otro ejemplo, ¿por qué se llaman con sonidos consonantes? Entonces, vamos a mirar su etimología. Y acá les voy a dejar una tareita
que no tiene nada que ver con el área, pero es lo que permite que se dé esta etimología. Entonces me gustaría que leyeran un poco sobre los conceptos de consonancia, disonancia e interválica en la música, que es lo que permite. Entonces, este NT es una forma de participio. Bueno, ya de eso les hablaré un poco más en la parte de lingüística. Esta es la raíz, tenemos el prefijo con, que me cambia el significado de la raíz, que me da idea de compañía. Entonces las consonantes son esos sonidos que no podemos pronunciar por sí solos y que necesitan acompañarse de otro sonido, por eso son consonantes, necesitan un acompañamiento para que se produzca ese sonido. Tenemos entonces acá tres grandes grupos de sonidos consonánticos que son los que vamos a tener presentes dentro de lo que es el griego, el latín y la gran mayoría de las lenguas indoeuropeas. Cuando hablamos de consonantes simples, lo que les coloco acá, cuando ustedes siempre que encuentren algo sobre estas barras, o por ejemplo en los diccionarios de inglés aparece sobre corchetes, no están frente a la letra, chicos, están frente a un sonido. Entonces acá tenemos el sonido P, que ya en ese caso yo ya no estoy pronunciando P, sino estoy pronunciando, esto es lo que yo estaría pronunciando cuando les digo P. Cuando no hay esa E, lo que se bien pronunciar este sonido pues sería hacer como, no hay sonido, necesita unirse al sonido vocálico. Entonces tenemos P como ejemplo, la T, el sonido T, el sonido K, y fonéticamente hablando, este siempre nos va a representar el sonido G, no una J. Esta nunca va a sonar como J. Para el caso particular del griego y el latín no existen Jotas en sus lenguas, entonces siempre la vamos a llamar G, P, T, K, G. Esa sería un ejemplo de las consonantes simples, algunas de ellas. Las consonantes dobles corresponden a dos sonidos, pero que yo escucho y produzco dos sonidos, pero que al momento de escribir voy a transcribir una sola letra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el sonido correspondiente al español de lo que es la X. O cuando nosotros pronunciamos una X, estamos pronunciando el sonido K y S. Piensen en estas dos palabras, por ejemplo. La palabra examen, que tiene su primera sílaba, recordemos que las sílabas son la mínima unidad sonora. Si nosotros la pronunciamos despacio, lo que pronunciamos es examen. Entonces tendríamos que la primera sílaba es esto. También pues en el español podemos encontrar estos dos sonidos escritos de otra manera, como por ejemplo, bueno, la palabra que utilizamos ahorita, acción. Y acá encontraríamos que nuestra primera sílaba es la palabra S. Nuestra primera sílaba sería entonces el sonido AC, seguido del sonido SI. ¿Listo? Si las pronunciamos las dos, acción, examen, estamos pronunciando esta misma combinación. Cuando escribo solo una letra por estos dos, estoy frente a una doble consonante. Cuando escribo las dos letras, ya no tengo doble consonante porque ya estoy escribiendo los dos sonidos. Listo. El otro sonido es el sonido DS. Piensen en la Z del español. Los españoles no dicen zapato, ellos dicen zapato. Cuando nosotros vemos una Z, pronunciamos una S. Cuando ellos ven una Z, pronuncian la secuencia sonora de S. Y este otro PS, estas son propias, en el latín existe estas otras dos son propias del griego. Y de acá tenemos, por ejemplo, palabras como psicología. Por otro lado, tenemos los sonidos aspirados. Los sonidos aspirados me dicen que son consonantes simples a las que les suavizo la pronunciación. Entonces tenemos PH, que correspondería al sonido simple P. Entonces, por ejemplo, pa, pa, pero la vamos a suavizar un poco. Y ya no vamos a decir pa, pa, sino con el mismo movimiento de los labios vamos a decir pa, pa. No una F, no vamos a pronunciar una F. La F se produce con el labio y el diente, pero esta se produce con los dos labios. Acá tendríamos entonces la P, acá tendríamos la T y acá tendríamos la K, que correspondería cada una a la aspiración del sonido simple. Bueno chicos, entonces ya con esto vamos a
mirar la parte del alfabeto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta parte del alfabeto, teniendo en cuenta que existen muchas teorías de pronunciación, les decidí colocarle el taller del libro resuelto, lleno, digamos, completado, porque en algunos lugares que aparecen, en otros cuadros que se encuentran, por ejemplo acá el sonido me lo colocan como una J, y yo ahorita les acabo de decir que la J no existe. Esta hoja también se las voy a dejar, esta imagen también se las voy a dejar en el aula virtual para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos proponen ya la secuencia de mayúsculas, tenemos nosotros que completar minúscula, que es lo que hace falta, tenemos que completar la pronunciación y tenemos que llegar al castellano. En el castellano lo que nosotros vamos a hacer es transcribir esta palabra que tenemos acá, la vamos a transcribir del alfabeto griego al alfabeto latino. No vamos a buscar una correspondencia de letras porque en algunos casos no lo tiene. Por ejemplo, acá tenemos la epsilon, que es la E breve, y tenemos la eta, que es la E larga. Entonces, al español, ¿cuáles letras corresponden a la E larga y a la E breve? No las tenemos una sola. Por ende, no les coloco acá una letra, sino lo que hago es transcribirla. Entonces, acá tenemos la alfa mayúscula, la alfa minúscula. En pronunciación yo les coloco siempre entre barras de sonido el sonido que representa. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiere decir esta parte de acá? Que esta alfa puede ser tanto la vocal larga como la vocal breve, que los griegos no lo van a diferenciar en su escritura. Y pues tenemos acá la transcripción. Si se dan cuenta, yo acá no transcribo con una F, sino transcribo con una PH, porque la F no existe en el griego clásico. La F existió en los dialectos antiguos, en lo que se escribió lineal B, pero ya en este no existe. Existe en el latín, ya la miramos en el latín. La beta, entonces la beta corresponde su valor fonético a lo que es la B del español. Para el caso del español de América, el español de América no, particularmente el caso del español de Bogotá, nosotros no diferenciamos entre la B y la V, que serían la famosa B larga y B corta, o B grande, B pequeña, o V. No las diferenciamos. Para el caso de nuestro español corresponde al sonido de la B, la de burro, y la de vaca. Correspondería para esos dos sonidos para que nosotros no lo diferenciamos. El sonido de la V, el que producimos con el labio y con el diente, V, como los argentinos, vos, ese no existe en el griego clásico. ¿Listo? Y acá, pues en la transcripción, marco sobre la E, que acá me encuentro sobre la vocal larga. Bueno, la gamma corresponde a qué sonido? Al sonido G. El griego y el latín no tienen J, siempre van a sonar como G. Por ejemplo, nosotros decimos en el español ángel y esa G suena como J, pero en el latín decimos angelus y esa G nunca va a sonar como J, y en el griego decimos angelos, tampoco nunca van a sonar como J, siempre van a sonar como G. La delta, entonces acá tenemos la D minúscula y el valor fonético, que es el mismo valor de la T del español cuando la tenemos al principio de palabra. Damos la palabra dado, nos damos cuenta que los dos sonidos de no son iguales, entonces corresponde a la primera. Y acá, pues en la transcripción, a la E le marco que me encuentro acá, como les muestro en esta, que me encuentro frente a la vocal breve. Tenemos la epsilon, entonces la epsilon, valor fonético, el griego sí distingue en su escritura la E larga de la E breve, y acá tenemos que la epsilon es la E breve. Digamos que en un contexto más clásico, a esto se le conoce como breve por naturaleza. Acá estamos frente a la breve por naturaleza. Tenemos después la Z, que su valor fonético es DS, en el griego clásico, DS. Entonces nosotros no pronunciaríamos Z, sino Z. Y en la transcripción no les coloco una Z para que ustedes tengan conciencia de que acá estamos frente a otra de las dobles consonantes. Posteriormente entonces tenemos la eta, acá tenemos la correspondiente de la E larga, y decimos eta
Y en la transcripción pues marcamos que estamos frente a la E larga por naturaleza. Tenemos después la teta, que corresponde al sonido de la aspiración de la T. Entonces no diríamos teta, sino teta. Suavizamos la primera T. La transcribimos entonces al castellano con su valor correspondiente, que sería el de la TH, marcando esa aspiración, y marcamos que la E que encontramos ahí es la E breve por naturaleza. Sigue la iota. Entonces la iota minúscula presenta la misma característica de la alfa, no se distingue en su escritura su cantidad vocálica, puede representar tanto la larga como la breve. Acá pues tenemos la escritura en griego, y en la transcripción al castellano le colocamos sobre la O la línea que indica que es la larga, porque acá en esta particularmente, que es la omega, estamos frente a la vocal larga por naturaleza. Sigue la capa, mayúscula, minúscula, corresponde al sonido K. La transcribo. ¿Por qué no la transcribo con C y la transcribo con K? Porque la C en el español a veces suena como S. Entonces prefiero ponerla acá, que es la que siempre suena de esa manera. Tenemos la lambda, mayúscula, minúscula, y el valor fonético es L. Ojo con esto. Nosotros no, ni en griego ni en latín existe la L, es decir que si nosotros encontramos una palabra con dos L's, vamos a pronunciar las dos L's. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo acá, esta palabra en el latín, bellum, que traduce guerra, nosotros no la leemos bellum, sino la leemos bellum, y pronunciamos primera sílaba bell, segunda lum. Listo, sigamos entonces con nuestro alfabeto griego. Me había perdido. Listo. Sigue la M, bueno, corresponde al mismo sonido de la M, el español, de la M de mamá, y ojo con esta transcripción que yo hago acá. No la transcribo con I latina, ¿por qué? Porque el griego diferencia la iota, la que tenemos acá, frente a la Y, que es la famosísima Y, que es la que tenemos acá. Si es la Y la que me aparece, entonces yo tengo que transcribir una Y, porque es su representación. Si yo transcribo una iota, después puedo tener problemas al momento de indagar por su raíz. Tenemos la ni, mayúscula, minúscula, corresponde al sonido N, pero el de la palabra enano. Entonces, acá tenemos el nombre en griego, y acá la transcripción al castellano nuevamente la hago con la Y. La que sigue, la Xi, que sería la correspondiente de la X, al momento de transcribirla no la transcribo con X, para que sigan ustedes teniendo la conciencia de que ahí pueden haber dos sonidos, de que hay dos sonidos. Tenemos la Omicron, entonces curioso, micro traduce pequeño, entonces esa sería la O pequeña, por ende es breve por naturaleza, siempre va a ser breve. Después tenemos la Pi, sonido P, en la transcripción la paso al castellano de esta manera. Tenemos la siguiente que tenemos, es la RO. Entonces, bueno, ¿por qué la coloco con RH y por qué la transcribo con RH? Este simbolito que hay acá, entonces de tarea, otra de las tareas que se les va a dejar es hablar un poco más sobre acentuación del griego. Este simbolito que está acá se llama espíritu fuerte, y este símbolo me obliga a mí en este caso a suavizar el sonido de la consonante. Entonces no diría en este caso ro, sino diría ero, y esta H me aparece marcando la aspiración y marco la cantidad vocálica. Tenemos la sigma, que se utiliza en sumatoria. Entonces, por ejemplo, la minúscula, tenemos estos dos símbolos. Este se va a utilizar solo cuando la palabra, cuando está a principio o a mitad de palabra, y este únicamente cuando está a final de palabra. Voy a ponerles nuevamente el texto de Homero. Bueno, acá ya en este caso ya no les colocó la Ilíada, les colocó la Odisea. Tenemos también el inicio de la Odisea, los primeros versos. Y acá podemos buscar, por ejemplo, la sigma, en este caso en la palabra musa, dice andramoi npmusa politropon osmalabola. Entonces tenemos acá la sigma en la palabra musa a mitad de palabra, con una forma muy distinta a cuando la tenemos acá en la forma hos, en esta que les estoy señalando,
a final de palabra, mismo que en la forma troyes que les estoy señalando acá en este momento aparece la sigma de una manera distinta. Entonces, bueno, sigamos acá mirando el alfabeto y listo. Entonces, y la tenemos transcrita al castellano. Acá llegamos a la tau. La Y o la Y tiene una variación de significado. Esto que están viendo ustedes acá no es una carita feliz. Ya ampliemos un poco. Esto entonces que están viendo ustedes acá no es una carita feliz. Esta diéresis, fonéticamente hablando, indica que la pronunciación del no es fija, está entre la I, entre la U y a veces se queda intermedio. Para la corriente de pronunciación que yo sigo, en algunos casos esa I va a sonar como, esa Y va a sonar como I, en otros casos va a sonar como U. En este caso la tenemos dentro de un diptongo, por ende va a sonar U. A esta consonante la llamamos tau, no tai, tau. Pero transcribo una Y porque es la Y la que está ahí. ¿Listo? Sigue, entonces vamos mirando la Pi, mayúscula, minúscula, este es el símbolo de la carrera de filosofía. Y acá la transcribo no con F, porque la F no existe en el griego clásico, la transcribo con PH. Acá tenemos la siguiente, la J, KH, y la transcribo con KH, no con J, aunque normalmente nosotros pronunciamos una J, ese sonido como tal no existe en el griego. En algunos textos la pueden encontrar transcrita CH, pero para el caso particular del español, cuando nosotros vemos una CH pronunciamos una Ch, por eso no la transcribo con CH. Tenemos acá la otra doble consonante que es la C, la transcribo PS, y tenemos la omega, mega es grande, O grande, entonces estamos frente a la O, larga por naturaleza. Bueno chicos, entonces ahora vamos a mirar cómo sería el trabajo que ustedes tienen que realizar en cuanto a lo que es el alfabeto latino. El alfabeto latino ustedes ya se lo saben, chicos. Ustedes como, discúlpenme, ustedes como hablantes nativos del español y como aprendimos a todos a leer y a escribir, el alfabeto que nosotros utilizamos para escribir es el alfabeto latino. Obviamente adaptado un poco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a mirar acá en este cuadro, nos aparecen los valores fonéticos que tiene cada uno. Entonces acá tenemos la primera letra del alfabeto, en esta casilla ustedes colocan la mayúscula, en esta colocan la minúscula. Y vamos tratando de descifrar el significado. Entonces tenemos A mayúscula, A minúscula, nos dice que es larga o breve. Una característica del latín es que no distingue en la pronunciación, la cantidad vocálica en su escritura. Escribe solo 5 vocales, pero tiene 10 vocales, 5 largas, 5 breves. Entonces, acá nos dice eso, nos aclara esa parte, nos coloca una palabra. ¿Qué tenemos que hacer en una palabra? Entonces, por ejemplo, la palabra alba, tenemos que tratar nosotros de diferenciar, de encontrar el significado. Si nosotros somos hablantes de una lengua indoeuropea, que además es una lengua romance proveniente directamente del latín, podemos hipotetizar el significado de las palabras. Entonces, por ejemplo, el término alba, encontramos, entonces podemos buscar textos, podemos buscar imágenes donde, o nombres o lugares que nos ayuden a identificar el término alba. Entonces vamos a poder llegar a decir que es el amanecer. Caso particular, yo utilizo un capítulo de Los Simpsons donde Homero, cuando camina al frente, dice alba y el sol amanece, y cuando se devuelve dice ocaso y el sol cae, se oculta. Entonces, si él cuando dice alba sube el sol, puedo entonces entender que alba traduce por ende amanecer. Lo mismo hacemos con la B, vivere, a qué se nos parece esa palabra, y tratar de hipotetizar los significados. Lo mismo con todas las palabras acá. Esta va a ser parte de su tarea y parte de su trabajo autónomo, chicos, que ustedes empiecen a encontrar los significados de todas las palabras. Por ejemplo, la palabra quatuor, la forma quatuor, entonces no me suena, ¿qué puedo hacer también? Empiezo a pronunciar la palabra muy rápido, empiezo a decir quatuor, hasta que llego a la forma 4 y ya encuentro que es 4. Listo, chicos, entonces vamos a mirar acá unas cositas particulares de ese alfabeto. Entonces, la A
igual a la del español, solo con esa característica pues de que el latín tiene dos A's, una larga, una breve. La B corresponde a la B del español, la que producimos con los dos labios, la de burro. Acá vendría la C. ¿Qué característica tiene la C en el latín? Acá nos coloca valor fonético K, porque en el latín la C nunca va a sonar como S. En el español esto sonaría C, esto sonaría cera y esto sonaría ciconia. En el latín esto va a sonar quera, ciconia, y por ende esta letra no se llamará la C, sino la que. Listo, entonces ya dentro de la labor que ustedes tienen está indagar en estos significados. Tenemos la D, nos pone un ejemplo y nos pone también el origen que tiene desde el alfabeto, desde la letra griega. Entonces, acá tenemos la aparición de la F. Acá con esta cuestión de la digama, aunque nosotros no la vimos en el alfabeto, porque no existe en el alfabeto griego que estamos mirando, sí existe en el numeral B. Aparece acá, seguiría la G, que es la que tenemos acá. Y acá nuevamente les aclara que el sonido nunca va a ser J, sino que siempre va a sonar G. Por lo tanto, acá diremos, no diremos gelidus, sino diremos gelidus, digitus, sanguis. Sigue la J. Entonces acá nos dice que aspirada en origen en general muda, es muda pero ya en su paso a las lenguas romances, para lo que fue el latín clásico y el latín antiguo siempre sonó y va a corresponder particularmente al espíritu griego. Entonces para esto, para que entiendan esta parte de acá, nos vamos a aclarar en clase, necesito que me lean sobre la acentuación del griego por encima, sus marcas acentuales, que son los espíritus, que son los acentos. Y acá no pronunciaríamos, correspondería a su aspiración, no pronunciaríamos A, sino pronunciaríamos Ja, y acá diríamos habitare. Sigue la I, entonces nos dice que puede ser vocal. Al ser vocal no diferenciamos si es una vocal larga o si es una vocal breve, y también que puede ser consonante. Entonces tenemos que pronunciar para que el mismo sonido sea el que nos lleve a esto. Ignis frente a iekur o frente a iuno. Entonces, si notan en iekur y en iuno, esa I nos tiende un poco hacia el sonido de la Y. Acá tenemos la K, calendae, que es un plural en el latín, tendríamos que entenderlo como calendas. Sería chévere que leyeran un poco sobre los calendarios griegos y latinos. Acá tenemos la L, entonces como les venía diciendo, acá en este caso pronunciamos las dos L's, entonces decimos luna, clarus, velum, no, nunca vamos a pronunciar velum. La M, memoria, fácil, la N, nota, la O, también nos marca que puede ser larga o breve, entonces tenemos la palabra colonus. La P, tenemos la palabra potare, que es un verbo en infinitivo. Tenemos la Q, que la Q existió en el lineal B, como la copa, fue llamada como la copa, pero ya en el alfabeto griego que miramos ya no existe. Entonces tenemos que pronunciar siempre la U, entonces tenemos la palabra quis, loquor, quatuor. En sus manos está encontrar esos significados. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, vamos acá el término, la palabra loquor. Entonces yo pienso palabras en el español con la raíz loquor, entonces me encuentro con que las relaciones comunicativas se dan entre un locutor y entre un interlocutor. ¿Y qué hacen ellos? Hablan. Entonces el significado de esta palabra, hablar. Ya tenemos la er, hace lo mismo, rota mare currere. Esta palabra tiene varios significados bien interesantes. Sigue la es, sol, la t, terra. Llegamos a la u, que nos dice lo mismo, que puede ser vocal larga, breve o consonante. Entonces vamos a dejar algo claro, chicos. Los romanos nunca diferenciaron entre la u vocal y la u consonante. O sea, digamos, ellos no diferenciaron nunca entre la u y la v. Siempre pronunciaron una u, siempre, pero siempre escribieron una V. Por eso a veces nosotros en inscripciones vemos, por ejemplo, podemos encontrar la palabra luna teniendo acá una V. Vamos a pronunciar esto, luna, uita y uenis. ¿Listo? Sigue la X, que sería la X, la correspondiente a la X del latín. Ojo con esto, chicos, cuando la palabra del latín pasa directamente al español, esas X se convierten en J. En latín decimos complexos, en español diríamos complejo, por eso nosotros no decimos México. Y a esta que no pasa directamente al español la pronunciaríamos axis, tienen que descubrirla. Acá tenemos entonces la Y,
coloca en valor fonético, lo que les decía, que no hay una fijación en la pronunciación, pero en el griego. En el caso del latín ya esta siempre va a sonar como I, y entonces tendríamos acá la palabra Kyprus. Y la Z, que sería la misma del griego. Entonces acá nos dicen que la Z y la Y no son como tal del latín, pero pues los romanos van a trabajar mucho el pensamiento griego, y ellos lo que van a hacer es transcribir la palabra del griego al alfabeto latino, lo mismo que hicimos nosotros. Y acá en este caso, lo que son las aspiradas, que no las pasan al latín transcritas. Entonces tenemos la palabra filósofos en griego y filósofos en latín. Acá tenemos la palabra coros en griego y chorus en latín. Noten que acá no se puede pronunciar che, porque la che no existe en el latín clásico. Bueno, chicos, entonces siguiendo con nuestro trabajo, para que siga su trabajo autónomo, ustedes en su texto se van a encontrar, en el libro guía se van a encontrar con esto que les estoy mostrando acá. Esto que les estoy mostrando acá es una lista de algunas de las raíces más utilizadas en cuanto a la formación de palabras y términos técnicos en nuestras lenguas hoy en día. Entonces, por ejemplo, acá en esta primera nos habla de sufijos, y en esta segunda nos habla de prefijos. Entonces, las palabras están compuestas por una raíz y a ellas se les añaden unos sufijos y unos prefijos. Entonces miremos, por ejemplo, la palabra cefalalgia. Entonces vamos acá un momento al Word. Entonces la palabra cefalalgia, que ya es la forma que tenemos nosotros en el español. Por ejemplo, entonces tenemos acá cefa y algia. Cuando la raíz que añadimos se coloca al final de la palabra, entonces hablamos de sufijos. Cuando se coloca al principio de la palabra, entonces hablamos de prefijos. Entonces acá céfalo, cabeza, y ahí los seres acéfalos, bicéfalos, o como el nombre del caballo de Alejandro Magno, el bucéfalo, el cabeza de buey. Tenemos acá la raíz céfalo o kefalei del griego como cabeza, y algia como dolor. Entonces, ¿cómo entenderíamos esta palabra? Pues dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta parte, chicos? Lo que nosotros vamos a hacer particularmente con esta parte es que ustedes, encuentro el libro, acá ya tengo el texto, es que ustedes a través de esa separación, entonces vamos a tratar de hipotetizar el significado de cada una de estas palabras. Entonces tenemos algia, dolor, ya nos dice que es dolor. Entonces tenemos cefalalgia, entonces cefa, cabeza, algia, dolor de cabeza. Neuralgia, entonces neura, ¿de dónde será? ¿Qué tendrá que ver con la palabra neura? Con los nervios. Entonces la neuralgia es un dolor en los nervios. Gastro, entonces tengo gastro y algia. Entonces, gastro, palabras con gastro, gastritis, eso me da en el estómago, entonces esto debe significar estómago. Y si esto significa dolor, entonces mi palabra significará dolor de estómago. Monarquía, entonces tenemos el prefijo mono, uno, y arquia, mando, que es la traducción que nos dan acá, entonces entenderíamos mando de uno solo, monarquía. Tetrarquía, entonces tetra. Tetra 4 lo podemos verificar entonces acá también en las raíces de número, entonces tetra 4, y si nos habla de una tetrarquía, entonces estaríamos hablando de un poder de 4. Anarquía, acá realmente a ciencia cierta no tenemos como tal el prefijo an, que significa sin, carencia, que es este que tenemos acá arriba, acá abajo en la otra tabla, que es la de los prefijos, sino realmente tenemos es el prefijo ana. Anarquía etimológicamente como tal no significa sin mando, sino el prefijo ana me da una idea de estar por encima de eso, y anarquía se entendería entonces como por encima del mando. Acá tenemos entonces atra, me dice atra, que cuida. Entonces psiquiatra, que cuida, entendemos psique hoy en día como mente.
Pero también podemos entender que, bueno, sí que toma el concepto de mente solo hasta la aparición de Sigmund Freud. Anterior a Sigmund Freud, el concepto de psique se mantenía desde el término psique de Platón, que es el alma. Entonces puedo entenderlo yo como, uy, atra, el psiquiatra. Si yo lo miro desde Freud, el que cuida de la mente, el loquero. Pero si yo lo miro desde Platón, entonces el que cuida del alma. Y acá tenemos el pediatra, el que cuida de los niños. Listo, chicos, este es el trabajo que ustedes tienen que hacer particularmente con cada una de estas raíces que tenemos acá. Con cada una de esas raíces, por ejemplo, lleno, que engendra, o origen, de ahí tenemos nuestro término génesis, y que es una apatía, un padecimiento. Entonces entendemos que el patógeno es el que origina el padecimiento. Hidrógeno, entonces agua, tenemos hidráulica, hidropónico, hidrología. Y lleno, origen, entonces el origen del agua. ¿Y el agua de qué está compuesta? De 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces esta es la relación que nosotros tenemos que hacer con este trabajo. Lo mismo, pues ya en este momento nos presentan lo que son los prefijos. Entonces acá, por ejemplo, vemos que los prefijos van a principio de la raíz. Entonces ateo, sin Dios, ya no la traducen ahí. Átomo, entonces sabemos que es sí, tomo. Entonces, ¿a dónde vamos? Por ejemplo, los que conocemos, somos viejitos todavía y conocemos las enciclopedias. Las enciclopedias nos aparecen tomo 1, tomo 2, tomo 3. Entonces, podemos, tomo 1, entonces una parte, otra parte, otra parte. Entonces, puedo entender tomo como parte. Y privativa, entonces el átomo sin partes, y se entendía que era la partícula indivisible de la materia. Lo mismo que tenemos que hacer entonces acá con con absolutamente todas las palabras y todas las raíces que nos proponen acá. ¿Cuál es también la otra intención que ustedes, o lo otro que me gustaría que ustedes trabajaran? Por ejemplo, con el prefijo an. No nos quedemos solo con estas que nos aparecen acá, propongamos más. Entonces, ateo, sin Dios ya está, átomo, anemia, ácratas, por ejemplo. Les dejo la palabra ácratas y ustedes me van a decir, cuando nos veamos en clases o en la socialización, me van a decir qué significa la palabra ácratas. La voy a dejar de tarea y ustedes la van a pensar contraponiéndola con el término democracia o democrático. Se dan cuenta, ahí está la misma raíz. Entonces propongamos más: anemia, átomo, ácratas, acrónico, astenia. Empecemos a buscar palabras que tengan ese prefijo. Analfabeta, ahí lo tenemos. Entonces lo mismo con todas, chicos, y proponer cada una. Entonces, por ejemplo, acá el prefijo disentería. Bueno, esto todo lo hemos padecido y esto es lo que provoca el virus que tenemos ahorita. Entonces ustedes me van a dar esos significados, pero podemos proponer más palabras. Por ejemplo, podemos decir acá dislocado, dislocado, disfónico, ¿sí? Y empezamos a buscar más palabras que existan con esa raíz. ¿Esto con qué intención, chicos? Con que nos llenemos de un vocabulario impresionante. Que además de que hagamos el proceso de ir buscando el significado, contraponiéndolo con otras palabras que ya conocemos, nos vamos llenando de un vocabulario impresionante que va a ser muy útil en el momento del examen. Entonces acá tenemos lo que son ya el taller, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué nos propone en esta primera parte del taller? Que nos propone: escriba el significado de cada uno de los siguientes prefijos o sufijos, es decir, pueden ir a principio o pueden ir a final de palabra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos, por ejemplo, el término itis. Entonces, no sabemos qué significa itis. Entonces, yo me pongo a pensar qué palabras existen en el español, qué palabras conozco que tengo el sufijo itis. Entonces, por ejemplo, dermatitis, ahí lo tengo acá el sufijo itis. Pensemos en otra, amigdalitis, también tenemos el prefijo itis. Pensemos en otra, sinusitis,
y también tenemos el prefijo itis. Otitis. Y bueno, tenemos otras más, gastritis, muchas más. ¿Qué significado en común tienen ellas? Entonces, ¿qué podemos pensar? Pues sabemos que la dermatitis da en la piel, vamos, un carranchín. La amigdalitis, acá en las amígdalas. La sinusitis nos da en los senos paranasales y la otitis en la oreja. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nos da esto? Se nos inflama. ¿Sí? Entendemos que hay una inflamación, entonces puedo proponer que el significado de itis es inflamación. Vamos, por ejemplo, con otro término de los que nos aparece acá en el libro, el término necro. Entonces, ¿qué es una necropsia? ¿Qué es la necrofilia? ¿Qué es la necrofagia? Empezamos a buscar términos y los desciframos. Entonces, encontramos que la necropsia, se le hace a los muertos. Entonces, ¿qué significará necro? Muerto. Y eso es lo mismo que vamos a trabajar entonces con toda esta parte del taller. ¿Listo, chicos? Por el otro lado, entonces llegamos al ejercicio 2. En este ejercicio 2 ustedes tienen que dejar volar su imaginación. Piensen en algo, chicos. Platón decía que las palabras aparecen porque existe un concepto, o existe algo más bien, existe algo en el mundo que es necesario llamarlo, que es necesario nombrarlo, y las cosas se nombran en relación a su semejanza. Entonces, existen palabras, muchas de las palabras en nuestras ciencias aparecen hasta que aparece el concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra internet. Tenemos acá, internet. Entonces acá ya tenemos, ustedes miran bien, acá ya tenemos una raíz griega y tenemos una raíz inglesa. Net, de red, inter, que nos da la idea de entre, que hay un movimiento entre dos cosas, y que es la internet, una red que nos comunica entre todos. Tenemos entonces, por ejemplo, la palabra micro, que significa pequeño, frente al término chip. Estoy seguro que los griegos no conocieron chip como tarjeta como la conocemos hoy en día, y ni siquiera la conocieron como galleta. Cuando aparece, pues cuando desarrollamos los microchips, entonces es un chipcito, es pequeño, entonces le damos el término microchip, o como mini chip, las galletas. Entonces tenemos el prefijo mini, que es el equivalente latino de micro, y el término chip, está hablando de una galletita pequeña. Entonces, ¿por qué les hago esta anotación? Porque acá lo que nos pide a nosotros es que formemos palabras, pero nosotros también podemos crearlas. Si no las encontramos, podemos crearlas, pero tiene que ser un concepto válido. ¿Válido en qué sentido? En el que exista algo a lo que se lo podamos aplicar. Entonces, por ejemplo, decimos foto, entonces tenemos fotofóbico, que le tiene miedo a la luz. Fotosensible, que es sensible a la luz. Fotografía, escritura de la luz. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál otra tenemos en este caso? Fotosíntesis, posición a través de la luz, fotograma, todas las que podamos encontrar acá. Si encontramos más, pues mucho mejor. Por ejemplo, hemo, que traducirá hemo. Entonces miremos, por ejemplo, formamos palabras: hemorragia, hemofilia, hemoglobina, hemostático, hematoma. Todas esas me relacionan con sangre, entonces hemo tendrá que significar sangre. Lo mismo vamos a tener que hacer con todas las demás, entonces con micro, pequeño, hidro, agua, agro, campo, logos, tengámoslo como palabra, como razón, como discurso, como sentencia, en algunos casos como imagen también, manía como locura, entonces maniático, por ejemplo, geo, tierra, entonces tenemos geografía, mono 1, entonces tenemos monótono, monocromático, anti, opuesto, entonces tenemos antibalas, anticapitalista, anticomunista, anticastrochavista, todas las palabras que se les ocurran. Esa palabra castrochavista también se la inventaron. Poli, varios. Entonces, acá en este de poli, quiero que haya una diferencia. Resulta que en el griego, en algunos idiomas sí se representa como en el inglés, pero en el español no. Existen formas que eran distintas en el griego, pero que pasan al español de la misma manera. Por ejemplo, la forma poli. En la forma poli tenemos una vertiente, una primera idea, que es la idea de varios,
del concepto griego, entonces voy a transcribirlo del griego, lo voy a poner entre, que es la palabra polis o poli, dependiendo de la época en la que estemos. Esta palabra significa varios. Recuerden que en griego y en latín no existe la L, entonces no podemos pronunciar polli, sino poli. De ahí viene varios. Pero tenemos también otra variación de ese término que significa ciudad y proviene de la raíz griega polis. Acá también por eso es importante mantener la transcripción, la vocal que aparece. Y polis la entendemos es como ciudad, entonces de acá el término varios, entonces tenemos políglota que habla varias lenguas, politécnico, polideportivo. De este tenemos palabras como político, política, policía, listo chicos, y monopolio, acá este concepto. Entonces la idea es que aunque nos aparezca una, nosotros qué vamos a hacer, vamos a proponer 6 por este lado, 6 por este lado, listo, o sea 6 de poli con el significado de varios, 6 de poli con el significado de ciudad. Entonces ahora vamos a mirar los otros conceptos. Auto, sí mismo, entonces automóvil, autógrafo, autómata, todas las que se les ocurran. Cardio, corazón, entonces cardiopatía, cardiograma, pericardio, mesocardio, endocardio, todo lo que sea relacionado con corazón. ¿Listo? Y las colocan. Teo, Dios, entonces teología, teólogo, teocentrismo, ateo. ¿Listo? Todas las que aparezcan ahí. Y fonía, sonido. Entonces hacemos lo mismo. Psicofonía, cacofonía o sinfonía. Listo. Ahora chicos, en este, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Básicamente acá ya nos propone son preguntas de opción múltiple. Entonces, ¿qué nos propone? Que a través del conocimiento que nosotros tenemos supongamos un significado. Entonces, por ejemplo, tenemos acá atonía. Etimológicamente, ¿qué tenemos acá en esta forma? Tenemos que mirar lo que tenemos en la forma, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo acá. La primera que nos coloca es el término atonía. Atonía. Entonces, descompongo la palabra a, que sería el prefijo privativo, sí, ton, y tengo la raíz ton. Entonces, no sé, busquemos esa raíz ton, qué palabras puedo formar. Entonces, tonalidad, está más relacionada a la música. ¿Qué otra palabra? Entonces, atónito. Atónito, entonces cuando uno queda atónito porque quedaron sin fuerzas. Cuando uno habla de tonalidad es porque es el sonido que tiene más fuerza, entonces encuentro que eso significa fuerza, ton, te viene tónico. Esta es la palabra perfecta, la palabra tónico. Y siempre que ustedes encuentren este prefijo ico o ica, les va a significar relativo a. Entonces los tónicos, ¿para qué son? Bueno, un chiste ahí un poco, los que les gustan los Simpsons, nos gusta bastante los Simpsons, capítulo donde Homero y el abuelo venden el tónico Simpson e hijo. ¿Y para qué es? Para recuperar fuerzas. Entonces acá lo tenemos. Entonces podemos entender que atonía será sin, encontramos que la raíz es fuerza, entonces atonía sin fuerza. Y ahí ya respondimos la primera, le dimos respuesta a la primera pregunta. Antropofagia, entonces, antropo, ¿qué es la antropología? Porque hablamos de antropocentrismo, entonces, encontramos que esa raíz antropo significa hombre y fagia, entonces, ¿qué significa la fagia? Entonces buscamos, pensamos, por ejemplo, heterófagos. Hetero sabemos que es varios, y fago, pues que es un heterófago que come varias cosas. Entonces fago lo entenderíamos como comer. Podríamos decir entonces que la antropofagia es la ingestión de carne humana. No se dejen caer en la trampa, chicos. En el griego, cuando se habla de hombre como especie, se utiliza la raíz antropos. Antropos, hombre como especie.
Cuando se habla de hombre como tal el sexo o el género masculino, se utiliza la palabra andra o se utiliza la palabra aner o la palabra, bueno, la que pasa Andrea. Acá en este caso hablamos de hombre como sexo, o sea, como género. ¿Listo, chicos? Este teclado como género. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, pues ustedes que ya hicieron el trabajo del alfabeto, ya pueden mirar esta parte. Vamos a mirar acá un momento. ¿Dónde tenemos ese texto? Pero no hago la ideada. Por un momento les pongo el ejemplo del término. Acá en el comienzo de la odisea, que empieza diciendo Andra muy np musa poltron josmalapolá. Háblame Musa, háblame a mí, Musa, acerca del hombre, Andra. Ahí está la forma haciendo referencia a Odiseo. Entonces no se dejen engañar de esa parte y sigamos mirando. Entonces, ya queda claro completamente. Antibiótico, entonces miramos anti, contra, biótico, bio, ico, relativo a bio, que era bio, entonces biología, que estudia la biología, la naturaleza, que hay en la naturaleza, vida, bios en griego vida, entonces está en contra de la vida etimológicamente. ¿Qué opción nos acerca más a esto? Que impide el desarrollo de microbios. Listo, chicos, esta sería la otra parte del trabajo que tienen que hacer. Y así continuamos con todo este taller. Acá en el ejercicio 5 ya es un poco más sencillo, entonces lo que hemos hecho hasta el momento con el taller es, a partir de la forma, descifrar el significado o crear más palabras a través de la raíz. Ahora nos colocan el significado como tal y nosotros tenemos que hallar el término científico, el término técnico. Entonces, por ejemplo, gobierno en manos de una sola persona. ¿Cómo decimos uno? Entonces decimos mono. ¿Cómo decimos gobierno? Arquia, o gobierno, o mando, arquia. Entonces, tenemos que el gobierno en manos de una sola persona sería una monarquía. Una monarquía. ¿Listo? Esto entonces acá tenemos que decir culto o adoración a las imágenes. Entonces, ahora las imágenes o ídolos. Tenemos ahí la raíz id, que es la raíz de idea. Entonces, culto, adoración a imágenes, idolatría. Se adora a los hijos, atria, adoración, o que cuida, que es la misma que tenemos en idolatría. Estudios de la raza, entonces, siempre que nos hablen de estudio, vamos a tener al final de la palabra la raíz logía. Entonces tenemos logía. Bueno, en el caso ya del español se entendería como logía. Y esta siempre, chicos, nos va a significar estudio de o ciencia que estudia. Entonces, por ejemplo, digamos, antropología, ciencia que estudia a los hombres. Teología, ciencia que estudia a Dios. Geografía, ciencia que estudia la tierra. Entonces tendremos que buscar, por ejemplo, términos que nos permitan diferenciar para encontrar cómo se dirá raza en griego. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de grupos raciales, nos hablan siempre de grupos o minorías étnicas, ¿cierto? Entonces encontramos que este prefijo que tenemos acá, que voy a colocar rojo, ¿recuerdan qué significa qué? ¿Qué es lo que significa ese prefijo? Relativo a. Entonces, relativo a eso, si cuando hablamos de minorías raciales, hablamos de minorías étnicas, pues encontramos entonces que o en griego etnos, sería esta entonces la raíz de la palabra raza.
y vendríamos entonces acá y diríamos entonces que el estudio de la raza sería la etnología. ¿Listo? Entonces tendríamos acá la forma etno para raza, logía para estudio de la raza. Listo, chicos, si vamos mirando entonces el taller, ya para terminar sería lo mismo que tienen que hacer ustedes acá. Acá en este caso lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 6, y es el modo supremamente más sencillo, construir oraciones. Entonces tenemos que saber primero el término exacto. Entonces logía, estudio de fono, sonido, audio, escucha. Entonces el estudio del sonido y de la escucha. Entonces podemos decir, bueno, una oración puede ser definirla, darle su significado. La fonoaudiología es el estudio de la sonoridad y de la escucha de los hombres, cosas así. Aerolito, por ejemplo, aero, aire, lito, piedra. Siempre la raíz en lito o lítico va a significar piedra. Los sociales les hablan de un neolítico, de un paleolítico, de un mesolítico. Y esto entenderíamos sería como una piedra voladora, pero una piedra voladora, ¿cómo así? Entendemos que son las piedras que caen del cielo, las que caen del espacio. Entonces puedo formar una oración, puedo decir, por ejemplo, un arolito cayó del cielo y le pegó a mi hermano, no sé, lo que quieran, chicos. Y lo mismo vamos a hacer con todas estas raíces, con todas estas palabras que nos colocan acá. ¿Listo? Bueno, para terminar ya la última parte del taller, lo que tenemos que hacer acá básicamente es completar. Nos van a poner un texto, es decir, nos van a poner un contexto, y a través de ese contexto, pues nosotros ya en primera medida desciframos los significados de estas palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como demo, demo, ¿qué reencuentro? Demografía, yo sé que la demografía es el que estudia el crecimiento poblacional, entonces, y la población es el pueblo, y cratia es el poder, entonces, democrático, poder del pueblo, porque ya conozco ese concepto, ¿no? Pues ya sabemos que el concepto de la democracia es que el pueblo ejerce su poder, entonces podemos decir que demos pueblo y que cratia es poder. Entonces, psiquiátricas, entonces tenemos el prefijo ico, tenemos atra, que cuida, y tenemos psiquis, en este caso sería mente, o psique, entendida desde el punto de vista freudiano, y diríamos entonces, aquí es lo relativo a los que cuidan la mente, es decir, es relativo a lo psiquiátrico. Entonces empezamos con la lectura, por ejemplo, la tendencia hacia la de la sociedad, lo cual provoca una preocupante pasividad en la ciudadanía, que es lo que hace que la ciudadanía ya no se preocupe por lo que sucede, por la ciudad, por la polis. Entonces tenemos el prefijo des, ausencia de politización, despolitización, y sabemos que entonces que es la que ocupa, que ocupa el espacio acá. Nos sigue diciendo, a partir del cual se puede llegar a tolerar las políticas de privatizaciones masivas, la degradación de los valores sociales igualitarios como ideales de civilización, la degradación e incluso la pérdida de los propios derechos de ciudadanía y la consolidación de un nuevo poder económico y político. No. Pues cuando, digamos, se pierden derechos de ciudadanía y demás, pues sería algo no que democrático. Entonces, teniendo en cuenta el contexto que nos pone la lectura y teniendo en cuenta, digamos, el significado que nosotros desciframos de cada uno de estos términos que está acá arriba, pues vamos completando el que hace falta. Y lo mismo hacemos con el segundo texto. Para el último taller, para terminar, como jugar un poco como las revistas de pasatiempos que encuentra uno por ahí, jugar un poco con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La idea es que ustedes acá, dentro de este espacio, dentro de este espacio, ustedes no coloquen esta letra del alfabeto latino, sino que coloquen la del alfabeto griego para que se vayan familiarizando. Entonces, arte de hacer calendarios. Entonces, ¿cuál será el arte de hacer calendarios? Pues tendremos que buscar la raíz. Esta raíz es un poco complicada, te las voy a dar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a las bibliotecas y vamos también a las hemerotecas. Existen bibliotecas y existen hemerotecas. Y en la biblioteca uno encuentra libros. Teca, lugar propio de. Biblos, libro. En la hemeroteca uno que encuentra periódicos, diarios. Teca, lugar propio de. Hemera, día. Entonces, si los calendarios, ¿qué es lo que hacen? El arte de hacer de calendario es contar el tiempo, contar los días. Entonces encontramos que logía, estudio, que sería la primera clave por ahí,
Y encontramos entonces que es la hemerología, el arte de hacer calendarios. La argumentación falsa con apariencia de verdad. Entonces, nos encontramos con los famosos sofismas por aquellos filósofos sofistas de los que tan mal hablaban Sócrates y Platón. Listo, chicos, este es el proceso que ustedes tienen que hacer. Entonces, la idea, muchachos, es que completen esta parte, que cuando llegue la parte de la tutoría virtual como tal, por el que nos vamos a enfrentar, en el que nos vamos a encontrar antes de, pues, si se soluciona y no volvemos a clases, o antes de volver a clases, tendríamos que socializar todo esto. Entonces, yo necesito que ustedes me lleguen con miles de dudas. El que más dudas me presente me da a entender que más trabajo esto. ¿Listo, chicos? Recuerden que el examen de la Nacho es un examen que les pide a ustedes esfuerzo, que ustedes hagan algo por él, ¿sí? Las cosas que valen la pena son las cosas que cuestan, y el examen de la Nacho cuesta, y que cuesta mucho estudio de su parte, que ustedes pongan mucho de su parte, porque son ustedes los que se van a enfrentar a la prueba. Listo, chicos, entonces me despido de ustedes, un gusto. Cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden comunicar en el aula virtual. Aparte, yo les voy a reunir el paquete de archivos para que ustedes puedan tener más información y más corpus sobre el cual trabajar de todos estos temas. Y pues, chicos, muchas gracias. Espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo y pues sigan leyendo. Lo más importante es que estén leyendo. Espero que hayan aprovechado esta cuarentena para leer bastante. Entonces, hasta luego, muchachos, y les deseo un feliz día.